o que fue pasando de mano en mano por dueños que no están muy cuidadosos, digamos. Entonces, por ejemplo, le faltan partes de los versos. Comienza al final, dependiendo del folio, ¿no? Porque está hecho una especie de encuadernación que requería cortarlo con una guillotina. Entonces van a ver que muchas veces en las notas al pie de esta edición, es una edición de cátedra de un estudioso muy importante que se llama Colin Smith, en inglés. Una de las mejores ediciones que pueden conseguir. Hay una de Coligüe, si alguna vez la quieren comprar, la edición nacional, es de Leonardo Núñez, que es el autor de Coligüe. ¿Cómo tenés que? Esta viejita, pero es buena. Pero vos tenés la versión medieval. Si ustedes ven un número, una F seguida de un número, ¿no? Por ejemplo, F40 quiere decir folio 40. O sea, la hoja 40, la canilla 40, la hoja. Pero si yo quiero saber qué es el frente, ¿no? O el reverso, van a ver que dice F40R. ¿Sí? Que quiere decir recto, que es la parte, la cara, la primera cara, el derecho, claro. Y si dijera F40B es verso, será el reverso. Recto, verso, vuelta si quieren, suena a chacarera, pero es recto y verso. ¿Sí? Recto y verso, y el F es el folio. Si aparece así, doble, quiere decir que está hablando de dos folios, 40, 41. ¿Sí? Y después los versos siempre se citan así. O si fuera un verso solo, ¿sí? Lo que hacíamos siempre con poesía, solo que cuando trabajamos con textos medievales, porque se trabaja con cuestiones materiales del texto, se usa la F con recto y verso para eliminar. Cosa que ustedes no van a tener que hacer porque ustedes no trabajan con el manuscrito. No pasa. Pueden mirar si quieren, está en línea. Pero cuando tengamos activada el aula, no la tenemos todavía. Yo entro, miro, pero no sé si ustedes ven algo. En la página, en el aula virtual, hay en la parte de objetivos un link a el manuscrito de Perabat, que es el que contiene el poema, en la versión original, en un escaño de la Biblioteca Nacional de España. Por si quieren. Bien. Mientras les llego, si yo una pregunta, ni que no sea del orden, ¿por qué tengo que leer esto? ¿O quién fui en otra vida para tener que leer esto? Leímos para algo de Sí. La persona desarrolla, hay gente que se dedica solo a eso, imagínense, ¿no? Solo a épica medieval, solo a cantares de fiesta. Yo creo que lo hace tedioso es esa linealidad, ¿no? Sí, todo tan parecido, no hay grandes cosas que suceden. No, pero bueno, tiene que ver con lo que hay que tratar. Tiene que ver con la transmisión, ¿no? Y ahora hoy vamos a hablar en base a lo que Orguna sostiene en cuáles son las políticas sobre la transmisión de los textos medievales, sobre todo cuando se trata de cantares de fiesta. Y esta cuestión de muy aditiva, primero pasa esto y luego esto y luego esto y así. Eso tiene que ver con la oralidad. Yo sé que con SEDA lo ven en didáctica de la práctica del lenguaje, que hay una diferencia entre el pensamiento oral y el pensamiento escrito. El pensamiento oral organiza muchas veces de forma repetitiva, de forma aditiva o lineal, y el pensamiento escrito lo que hace es organizar visualmente la necesidad de la página, hace que
¿Algo más que hayan visto? O algo que les haya generado alguna duda, pregunta. ¿Son versos octosílabos? No, son versos, pero no son octosílabos. Bien, vamos. Está muy bien para arrancar. Vamos a ver, porque uno en general cuando ve poesía y ve sistemas métricos regulares dice todo tiene que tener un número, pero acá no. Ahí hay uno de los principales problemas. Esto es un cantar de gesta, ¿verdad? ¿Alguien me contesta? Hace calor. Créanme que sí, cantar de gesta. Sí, le queremos. Adelante. Esto es un cantar de gesta. Sí. Ustedes dicen que no hay que dejar. Cantar de gesta. ¿Qué es un cantar de gesta? Bien. Esto vale para la canción de Roland, todo lo que ustedes conozcan, que sea medio alto, ¿sí? Y que se centre en un héroe, ¿sí? La figura acá importante es la del héroe. Entonces el cantar de gesta es un tipo textual que vehiculiza al género épico. Épica medio. Bien. Eso es por un lado. Vehiculiza. No, acá no. No, es bastante serio. Bueno, otra cuestión. Un cantar de gesta necesita sí o sí como unidad el verso. Así que vamos a tener, es un cantar, fíjense el nombre. La épica, obvio que va a narrar algo, pero va a utilizar la poesía para hacerlo. Entonces, los versos, si ustedes los miden, van a ver que no miden lo mismo. Ese es uno de los principales datos que nos arroja el cantar de gesta. Es un héroe, el protagonista de sus hechos, entonces lo podemos inscribir en el género épica y además está contada esta historia en versos. Los versos son de métrica irregular. Ese fenómeno que hace que los versos no midan lo mismo entre sí se llama anisosilabismo. No miden lo mismo. Son versos anisosilábicos. Un fenómeno de la versificación medieval. Tiene que ver con la oralidad, ¿no? Esto tiene que ver con la oralidad. Exactamente. Con cuál es el que pretendidamente fue la fuente de transmisión de un cantar de gesta. A ver, en principio, ¿por qué tiene que ver con la oralidad? Porque un juglar no andaba haciendo cuentas en el aire, ¿no? En general, este juglar entiende, por una cuestión de musicalidad, que hay una determinada cantidad de sílabas que harían que se escuche la rima. Si fuera muy corto el verso o muy largo, ahí estaríamos en problemas para poder oírla, y como público, como auditor. Entonces, hay una especie de promedio que se da entre las 11 y las 16 sílabas, pero no es seguro tampoco. Lo importante es saber que acá no va a haber una necesidad de exactitud en la mitad del verso, porque en realidad no hay un soporte escrito. O sea, contar sílabas es algo que se puede hacer cuando uno tiene poesía en papel. Y como el origen, ¿no? Que se presupone una hipótesis fuerte de que en realidad es de origen oral y que los juglares eran analfabetos, por lo tanto no les servía de nada tener escrito el texto. Ellos iban componiéndolo de memoria y en esa composición, en el momento, hay una especie de rango de sílabas que cumplir, pero no es exacto. Por eso decimos que son versos anisosilábicos. Bueno, por lo tanto, lo que también vamos a ver en los cantares de gesta es que no solo son
cuando la edición es buena para que se note dónde está esta pausa. Si ustedes compran la edición de Lozada o cualquiera que solo haga la transcripción de Menéndez Pidal, van a ver que no está la pausa cesura. Pero si ustedes lo leen en voz alta, se dan cuenta de dónde está. Hay un momento que hace una especie de microcorte, porque el verso es muy largo y los versos largos tienen esa particularidad, se terminan dividiendo. Lo vamos a ver más adelante con Rubén Darío, que tiene versos de 16 o de 14, se tiene que cortar. No lo puede leerlo de corrido sin marcar ahí un límite. Hay una rítmica que divide en dos. ¿Sí? Sí, ahí va. Leemos el principio. Entonces, verso isosilábico compuesto por dos hemicidios que en el medio tienen una pausa o cesura. ¿Sí? La rima es asonante, habrán visto. Porque la asonancia es históricamente el primer tipo de rima que aparece en la historia de la poesía. ¿Se puede leer como un tantito? Sí, tiene. Nosotros lo hablamos el año pasado cuando vimos soneto, que el soneto tiene rima consonante. Y la consonancia o la rima consonante es un fenómeno que aparece más con es propio de la poesía letrada. Yo necesito tener escrito y ver esos sonidos codificados en letras para hacerlo poesía de todos. Pero si ustedes van a poesía muy antigua o poesía medieval, como en nuestro caso, van a ver que la rima asonante es la característica por excelencia, ¿sí?, de la poesía antigua o de la poesía medieval, ¿sí? Porque es más fácil hacer coincidir solo los sonidos vocálicos. Las dudas, aclaramos, o sea, en el año pasado conmigo, la rima sonante es aquella en la que riman solo las vocales a partir de la última vocal acentuada. Solo las vocales a partir de la última vocal acentuada. Y en general se marcan, por ejemplo, yo digo, no sé, perro, y creo, esto mismo, ¿no? Última vocal acentuada. La E y la O. La E y la O. En general se marcan la rima sonante, indicando cuáles son las vocales que coinciden. Eso por un lado, muy importante. Si vamos a otras formas medievales, el romance, por ejemplo, cosas que por ahí metemos en la hora virtual cuando aparezca nuestra aula, o si no hay aula virtual, no hay hora virtual. Bueno. Van a ver todo eso con las voces. Los romances tienen rima sonante, los cantares también. Y después, no es casual que la forma de difusión también haga que eso sea así. ¿Por qué? Porque es más fácil que un popular componga con rima asonante que sea consonante. Pensemos en las canciones que ustedes escuchan en Spotify, ¿no? O donde sea. Una canción en español en general van a ver que tiene rima sonante. No sé, Jorge Drexler, una chacarera, Ricardo Arjona, Dylan, todos casi, toda la gente que hace música urbana o que hace freestyle, bueno, fíjense que la rima es predominantemente asonante. Porque cuando es consonante esto suena mal, suena como muy redondita, ¿no? Como si yo tirara una lata y suena, bueno, no está tan bueno. Para algo que es muy fluido, que busca poner algo muy oral, bueno, en ese caso van a ver que la rima sigue siendo sonante. La que predomina es la versificación popular. Por ejemplo, en la música todavía contemporánea, ¿no? Y después lo otro que hace que ustedes reconozcan que es cantar reggaetón es la organización de esos versos. Los versos no están organizados en estrofas. No están incluidos en un grupo de versos con una cantidad determinada de versos. No es que cada 10 podemos cortar y decir acá tenía una estrofa, empieza la otra. No están organizados en estrofas. No están organizados en estrofas. No podemos reconocer ninguna forma histórica aún, ¿no? Lo que hay es otra organización que es la que se da por tiradas. Ustedes van a ver números que dicen tirada 1, tirada 2, y así. Y aclaro, en el manuscrito no figura esto. No hay nada de eso.
es algo que los editores lo dicen. ¿Qué es una tirada? Originalidad. ¿Qué es una tirada? Es un conjunto de versos de cantidad variable que en general se agrupan por alguno de estos dos criterios. Voy a dictar. Uno, tipo de rima. Rima asonante en dos vocales determinadas, en una vocal particular, hace que una tirada sea tirada. De repente cambia la rima, cambia la tirada. O sea que puede cambiar con el cambio de rima la tirada. Hay mucha rima sonante en O. Murió, sufrió, perdió, ¿no? Eso es rima sonante en O. En el momento en el que deje de rimar en O y pase a otra rima sonante en AE, por ejemplo, tenemos una tirada distinta. El editor, cualquiera que sea, va a marcar un corte. La otra posibilidad de pensar en un cambio de tirada, que aclaro, insisto, resalto, no está en el manuscrito, es cuando cambia el asunto. Si de repente venimos viendo que se trata un tema, armas, enemigo, lo que fuera, y de repente pasamos a otra acción, en general va a haber un cambio de tirada. Y puede ser que se den las dos cosas. Cambia la rima, cambia el asunto. Las dos cosas. No es una o la otra. No es general coincidir. Cambia la rima, cambia el asunto. Cambio de rima, cambio de asunto, ahí tenés asegurado un cambio de tirada. No hay mucha conflictividad en torno a cuántas tiradas hay, no hay muchas hipótesis. Es lo que vemos en general, todas las predicciones coinciden, porque se acuerdan que dijimos, este manuscrito es de manuscrito único, no hay otro. Entonces tampoco hay nada para contrastar y ver si había más tiradas, menos tiradas. Lo que pueden encontrar son tiradas gemelas a veces. Dice serie gemela. ¿Por qué? Porque de repente está repitiendo algo que ya se dijo más arriba. ¿No? Entonces ahí hay muchas posibles hipótesis, pero en general se marca como serie gemela o tirada gemela. Y hablando de romance, Exactamente. ¿Cantando de Ronan? sí, aparece por ahí una seguida de la otra. Sí. En general aparecen una seguida del otro y a veces se habla de tiradas gemelas, ¿no? Sí, series gemelas, series unificadas. Sí. Pero lo que tiene que tratar no es el encabalgamiento o la repetición, que son las distintas etapas que van haciendo esto. Sí, vamos a ver si pero porque es parte de ser un cantar de guerra, es contemporáneo, más o menos por el las tiradas después, esto tampoco está señalado en el manuscrito que tenemos, forman, sí, es un conjunto de tiradas, van a formar un cantar. Esa sería la macrounidad dentro de un cantar de cantares. Y las tiradas forman cantares. El poema Gnosis tiene 3 cantares, ¿no? Tiene el del destierro, tiene el de la casamiento, el casamiento, y después viene la famosa afrenta de Cortes, ¿no? El último cantar es el más importante porque, ya vamos a ver con catalán, marca una serie de pero después vamos a ver que ese último cantar es importante porque marca una gran diferencia con respecto a los héroes medievales anteriores. ¿Sí? Y también son periodos. O sea, tenemos que prestar más atención a eso, a todo. Porque el final es un final que tiene que ver con algo que se va construyendo en el segundo cantar, que es el retorno, el regreso, ¿no? Si ustedes tienen, entonces, un texto, sí. Si ustedes tienen, no me quemé, dice ahí. Si ustedes tienen un texto medieval que trata sobre un héroe, con versos anisosilábicos, que se dividen en se organizan en, tienen rimas sonantes, se organizan en tiradas, que forman un cantar, voilà, es un cantar de guerra. Vayan a ver otros ejemplos y lo encontrarán así con las variantes que presentan las lenguas romances.
de mi abuela o Todos teníamos el libro de las mocedades. Mocedades de Rodrigo trataban de las juventudes, eso es la mocedad. O sea que es como la precuela, digamos. Es su vida de niño y de adolescente bastante malcriado. Hay un par de leyendas que vienen de las mocedades. O sea que todo lo que sabemos decir está en esos tres pares. Que se vayan no porque tiene que ver con otra batalla, en la que no están, pero ahí, ¿no? Y ese sería el fin del ciclo épico de Rodrigo Díaz de Vivar, que es algo muy común en la épica de todos los tiempos. Cuando estamos a contar la historia del niño que después va a ser héroe, es porque el ciclo está acabado. No hay nada más para contar. Piensen en Indiana Jones, ¿no? De Indy, sabemos la historia cuando se acaba la trilogía, porque para mí solo son tres partes, todo lo demás no existe. Pero así ocurre, ¿no? Empezamos como en el ciclo épico por excelencia y después terminamos con la infancia y la juventud. Eso de la precuela que hace Hollywood tanto cuando ya no hay nada más para contar, ¿no? Es algo muy común, la ética de todos, la ética de todo el mundo, ¿sí? Bien. Hasta acá, ¿bien? Estas son las partes formales que ustedes tienen que conocer. Bien. ¿Qué es lo que le falta al poema de Minocir? Dijimos, le faltan los folios de afuera, el 1 y el 74, porque eran 74 folios. Y le faltan los folios del medio. A eso que le ocurre, la codicología, ahora que hablamos un poco de eso de la semana pasada, le llama pérdida mecánica, porque es lo que perdería cualquier texto con forma de libro, porque está muy expuesto. Lo de afuera y lo del medio, que se suelta, se desencuaderna y se rompe. Piensen qué les pasaba a ustedes cuando usaban cuadernos de chicos, ¿no? Sí, cuadernos manillados. Igual los cuadernos manillados lo primero que se pierden son las tapas, uno los manipula demasiado, ¿no? La pérdida mecánica es algo que le pasa a los manuscritos y le pasa, por ejemplo, a las, no sé, las esculturas. ¿Qué es lo primero que tiene una escultura? Las chiquitas. Las partes chiquitas que sobresalen, nariz, las partes grandes, los dedos, los brazos. Piensen en la vez femenino, ¿no? Brazos, piernas, dedos, por suerte nariz. Todo lo que sale y sobresalga de un objeto es pérdida mecánica. Entonces los manuscritos también tienen ese problema, ¿no? ¿Cómo se hace para reponer el contenido que falta? Bueno, ahí viene la parte genial. Si esto, si esta materia por un año, ustedes tendrían que hacer un trabajo práctico de eso, bien macabros. Pero no. Que consiste en, no sé, comprendido. Consiste en lo siguiente, hay que mirar toda la textualidad, toda la producción verbal que se tiene, ¿no? Que exista contemporánea o posterior, en donde se haga referencia a hechos históricos en los que haya estado Rodrigo Díaz de Vivar. Entonces, miremos con atención porque hay información y para responder. El primer folio tendría hipotéticamente el motivo por el cual es expulsado o desterrado. Entonces nos quedamos con un cantar que trata sobre un héroe exiliado de su pueblo y no sabemos por qué. Eso es gravísimo, ¿no? Entonces, en general se ha recurrido a crónicas históricas y a diferentes cantares donde apareciera, pero por eso que tenemos nada de esto. Entonces, por lo general, se fue a las crónicas históricas, hay varias, hay una que se llama Crónica de 20 Reyes, que cuenta elementos de tierra del Cid, y cuando lo leemos en voz alta, tienen rimas sonantes de en prosa. ¿Eso qué significa? Que ahí hubo un amanuense, un escriba, un monje, que estuvo copiando al dictado y que por ahí ni siquiera se encargó de modificar mucho los versos. Los puso uno al lado del otro y resulta que de ahí podemos sacar los que faltan. O sea, es un trabajo muy finito. Sí, pero se puede hacer. Esas partes están bien marcadas que vienen de la crónica de 20 Reyes. Por eso que si tienen otra edición que no es la mía, va a decir esto fue reconstruido de tal y tal crónica. En tal folio, tal línea y demás. Porque aunque sea prosa, fue conservando algo de la sonancia. Es básicamente el mismo método que hace alguien que se dedica a trabajar estos contextos cuando tiene que ver cuándo un cantar fue refundido. Ustedes leyeron refundiciones de la materia de Bretaña, leyeron prosa caballeresca en la 1.
Bueno, a ver, otra cuestión que es importante. Cuando hablamos de transmisión de estos cantares, en general se piensa que el agente transmisor es el juglar. Y acá tenemos algo que no es un autor igual. No podríamos pensar en el juglar como un autor con voluntad individual de creación, ingenio, ni nada de esas cosas que asociamos con el autor en sí mismo, ¿sí? La literatura española, hasta la llegada de Berceo, que es un autor que ustedes van a ver en la obra virtual, no tenemos textos firmados, con nombre y apellido. Existe la categoría de autor vivo, que se maneja según unas corrientes teóricas que acá, por alguna vamos a ver que se enfrentan polémicamente. Tenemos algo que se llama autor-legión. En este Vidal, por ejemplo, habla de esto. Autor-legión. Hay una voz autoral, pero es la suma de todas las fuentes de transmisión que se dedicaron a cantar ese cantar, por donde sea que hayan ido. Los juglares en general van de pueblo en pueblo, van a plazas, van a ferias, van a eventos que congregan a la comunidad y van cantando, y ese cantar obviamente cobran algo de pan, de comida, lo que sea. Y aparte se dedicaban, sabían hacer música, tocaban ciertos instrumentos, ¿no? Algunos hacían algún tipo mínimo de dramatización o eran acróbatas, ¿no? Y ellos iban de un lugar a otro transmitiéndolo. Cuando había rutas de peregrinación, eso era fundamental, porque a veces podemos ver cómo un mismo cantar fue apareciendo en distintos lugares de esas rutas. Y la Chanson de Roland no recuerdo cuál, pero tiene relación con un recorrido tipo procesión. Y el poema de Minosir y otro también con la ruta de Santiago, el camino de Santiago, Santiago con Compostela, ¿sí? Entonces uno puede hacer muchos estudios de ese tipo. En general, el juglar no era contratado por ninguna corte, no estaba en servicio de las cortes, era un tipo que en general a veces se reunía con otros y se iban pasando sus cantares, y entonces también podemos ir viendo la red de difusión de varios juglares cantando el mismo cantar. Pero al principio pensemos que no, eran agentes independientes y iban trabajando a medida que conseguían quiénes pagar, a dónde comer, a dónde dormir, y así se movían. Los aedas son esos niños, figuras análogas pero en la antigüedad. Vienen de época homérica. Una aeda, un figurar, un trovador, un payador, un freestyler son como la gran línea de esta gente que de repente puede reponer una gran obra sin soporte. Los aedas hacían lo mismo, pero en la etapa étnica de la literatura, que es primero Hesíodo. Bueno, ¿por qué legión? Porque en realidad no hay un solo juglar que haya compuesto de manera original esa obra, sino que lo recibió de alguien, seguro, lo escuchó, lo memorizó, lo divulgó. Y así también aparecieron otros. Si este texto tuviera 10 manuscritos, los 10 juglares serían considerados un autor. Es legión porque es un autor enmascarado en un grupo, en muchos. La idea de que en realidad la comunidad es la autora. O sea que acá tratemos de desarmar la idea de sujeto individual que escribe. ¿Sí? Primero que no escribe, y aparte cuando hace ese recitado ni siquiera es el único que lo hace. Bien. Y ese juglar, pensemos que también va realizando esos recorridos y no tiene apoyo escrito porque decíamos que es analfabeto. Pero no necesita ese apoyo escrito porque puede recordar 3.000, 5.000, 10.000 versos. El poema de Minosir tiene 3.700 y piquito. Y eso, uno dice, yo no me acuerdo ni qué escribía hace un rato y yo miraba arriba. Bueno, acá es donde tenemos que pensar un poco que estamos en una sociedad donde, por más que exista la escritura, predomina la oralidad.
texto escrito organiza en unidades y subunidades, puede subordinar, y puede mantener vínculos de tipo lógico, puede oponer, puede sumar, ¿no? Puede pensar en lógicas causales, los conectores lógicos muchas veces explican eso. Y aparte reduce la posibilidad de memorizar, de recordar. El pensamiento escrito supone que memorizar es recordar palabra por palabra, tal cual, ¿no? Apréndanse de memoria algo, quiere decir para nosotros, repítanlo con sus puntos y sus comas. Y cuando digo con sus puntos y sus comas es importante porque en la oralidad no existen los signos de puntuación y no existe la palabra como imagen. Entonces yo no puedo ver algo que tenga que recordar sí o sí uno atrás del otro literal. Recordar de memoria para un plural no es pensar en qué palabra decía la otra, sino en tomar la idea y reconstruir el verso en cada ocasión. Por lo tanto, recordar de memoria es simplemente volver a componer versos que tal vez no sean idénticos, pero sí tienen un contenido similar. ¿Se entiende eso? Es lo mismo que hace un freestyler ahora, un rapero, ¿no? Se le dice, este es tu tema, y vos tenés que hacer 5 minutos de esto. Y esa persona, con todos los recursos que ahora vamos a ver, que son parecidos a los del teclado, organiza el verso, se fija que rime, tiene como una medida en su cabeza, no exacta, pero sabe que la rima tiene que terminar en una asonante determinada, y sabe de qué va a hablar. Entonces organiza en el momento. Uno dice improvisación a eso. Bueno, un cura en la Edad Media hacía eso y era recordar de memoria. Eso es recordar de memoria. Ténganlo en cuenta. No hay posibilidad, se hacen una remera, se lo graban acá, se lo tatúan en la mente. No hay posibilidad de memorizar literalmente, palabra por palabra, nada, si no hay escritura de por medio. Porque yo cuando memorizo un texto, no me acuerdo de qué trata. Me acuerdo qué palabra hay detrás de la otra visualmente. Por eso hay gente que memoriza y no sabe de qué está hablando, ¿no? La famosa memoria fotográfica. Si el juglar no sabe leer, no puede tener esa memoria. Está comprobado que el uso de la escritura reduce el spam de memoria. Cuanto más escritura usamos, más difícil es recordar. Por eso ellos, que eran analfabetos, podían recordar 3.000, 10.000, 5.000 versos. Eso explicaría algo que no es milagroso. La memoria de estas personas era mucho más prodigiosa, si quieren, desde nuestro punto de vista. Si ustedes conocen a alguien analfabeto, alguien que sepa firmar nada más, porque ya se considera que el que firma tiene alguna oralidad intervenida de la escritura, alguien que ponga la huella. Esas personas seguro que le van a contar cosas súper interesantes y no van a ser gente corta de palabras. ¿Por qué? Porque no tienen escritura mediando la organización de esas memorias. Abuelo, bisabuelo, gente con la que ustedes pueden hablar, que no sepan escribir, van a ver que tienen muchísimas capacidades más que la música. Hagan una prueba, mi abuelo, por ejemplo, yo puedo hasta corto grado, nada más, pero muchas cosas, ¿no? Bien. ¿Se entiende eso, no? La pregunta es, el tipo va, se sube a una, no sé, que se pequeñita o se para en un banco, abre una plaza, lo que fuera, se sienta en una mesa y empieza a cantar. Y canta en jornadas. En general se asume que él va a cantar dentro, dice que está dividido en cantares, probablemente haya cantado uno por día. Entonces, si querés venir a ver qué vas a decir, tenés que volver mañana para que yo cante, cantar 2, y después el 3, y así, ¿no? Supone que la gente llegaba más o menos a los 1000 versos a escuchar y se cansaba. Lo hacía, no sé, seguido, no es que volvía al día siguiente y te apelaba. Decía algo así, no existe la continuidad. En el episodio anterior.
parece ahí medio mencionada en alguna, pero no la desarrollo. Lo siguiente.